Muy bien, hay unos indicadores que han estado muy en boga en los últimos 2 años. Esos indicadores son los que promueve la UNESCO a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, abreviado como YESE. Em, ¿Qué es lo que estos señores hacen? Bueno, ellos hacen una medición de los aprendizajes, fundamentalmente en primaria, en la primaria media y al final de la primaria, es decir, en tercer grado y en sexto grado. Son los dos grados donde se evalúan. Y se evalúan fundamentalmente las áreas de lenguaje eh, y habilidades numéricas y ciencias naturales. Esas son fundamentalmente las tres áreas que ellos evalúan. Y lo hacen a través de un estudio, que es el estudio que ellos hacen, se llama ERCE, ERCE, que significa evalu- eh, Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Entonces, eh, se hace aproximadamente cada 6 años. Entonces, se hizo en el 2019, que fue el penúltimo, porque el último es del 2025. Se hizo en el 2013, se hizo en el 2007, creo que fue, o 6, y antes de eso creo que fue en el 97. El primer estudio fue en el 97. Venezuela participó en el estudio del año 97 y desde entonces no había participado, casi 30 años sin participar, hasta este año, hasta el año pasado, 2025, donde se dio el ERCE 2025, que sí, en el cual sí participó Venezuela. Este estudio de evaluación de los aprendizajes en primaria los hace el YESE desde México hasta Chile, casi todos los países. Hasta el 2019 eran 18 países y Venezuela no estaba. En el 2025 fueron 19 países, incluyendo a Venezuela. En el caso venezolano, la evaluación se realizó el año pasado, en el mes de mayo del año pasado se hizo la evaluación. Y bueno, esos resultados deben tardar aproximadamente un año, creo yo, más o menos, para que tengamos resultados de cómo estaba la educación en tercer grado, los aprendizajes en tercer grado, sexto grado, sí, en primaria. Yo sé que tengo conocimiento de que en el año 2023 a finales y el año 2024 el Ministerio de Educación aquí en Venezuela hizo unas evaluaciones que eran más o menos similares a las que realiza el YESE, y los resultados fueron catastróficos realmente, ¿no? Yo pude observar de primera mano los resultados y teníamos cosas así como que el 80% de los estudiantes de sexto grado no tenían las competencias suficientes para ser promovidos al primer año. Igual en el caso de los niños de tercer grado, elevadísimos porcentajes, por ejemplo en matemáticas, en ciencias, no tenían las competencias necesarias para ser promovidos a cuarto grado. Y vamos a ver en términos de qué, en términos de qué indicadores esas decisiones o esas conclusiones se podían establecer. Entonces, todo ese estudio que hace este organismo, el YESE o la UNESCO a través del YESE, todo eso se inscribe dentro de la Agenda Mundial de Educación 2030, ¿no? Y dentro de esa agenda hay un objetivo de desarrollo sostenible fundamental, que es el objetivo número 4 de 17 que hay. El objetivo número 4 es el que toca la parte educativa. Y el título general del 4 es eso, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ese es, digamos, en la premisa del objetivo número 4. Hay otros objetivos.
de, muy ambiciosos por parte de la ONU. Por ejemplo, hay un objetivo que establece, no recuerdo cuál es el número, pero hay un objetivo que establece la lucha contra la pobreza, imagínense. Y la meta fundamental de ese objetivo es pobreza cero para el año 2030. Creo que estamos bien lejos de eso, ¿no? Pero bueno, esas son los objetivos que se formularon. En el caso de la educación es esta, fundamentalmente, que para el 2030 garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad. Entonces, estas pruebas que se hacen, que ha ejecutado el YESE o la ONU a través del YESE, y que aquí en Venezuela el Ministerio ejecutó por su propia cuenta, apuntan a ver precisamente si la educación es de calidad, si se inscribe dentro del objetivo fundamental de ver si la educación es de calidad. Y es de calidad y eso dentro del objetivo hay metas. Creo que es la meta 4.1 y 4.2 que tienen que ver con que debe haber una calidad, una educación de calidad. Entonces, todo este es el marco, digamos, eh, en el cual se inscribe todo este trabajo que hace la ONU, que hace la UNESCO, que hace el YESE, y aquí en Venezuela también lo ha hecho el Ministerio de Educación. Veremos los resultados de este año, quizás en mayo estén listos, y veremos si coincide con los resultados que obtuvo el Ministerio, de que en algunos casos hasta el 80 y más por ciento de los estudiantes no tienen las competencias necesarias para pasar al grado inmediato. Em, en algunos casos, em, en algunos casos no, siempre. Los resultados del estudio regional comparativo aplicativo se han tardado mucho, ¿no? Por ejemplo, los resultados del ERCE 2019 se pudieron conocer, fue como 2 años después, en el año 2021. Y bueno, allí se reportaban los resultados de los aprendizajes de acuerdo a un indicador que se denominó nivel de desempeño, ¿no? Y ese nivel de desempeño lo que medía era precisamente el logro de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, para eso, esos niveles de desempeño que definió el YESE eran fundamentalmente cuatro: el nivel uno, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Esos niveles estaban definidos de manera tal que el nivel uno requería menos competencias que el 2 menos que el 3 menos que el 4. Es decir, el nivel más avanzado era el 4 y el menos avanzado era el uno. Entonces, ese, digamos, fue el indicador fundamental para medir el aprendizaje de los estudiantes en términos de unas pruebas, ¿no? Se diseñaron unas pruebas de acuerdo a la malla curricular de cada país. Y hubo un gran examen de todo lo que es el currículo de todos los países que intervenían en el estudio, que eran 18 países para el 2019, como les dije. Entonces, el YESE hace un análisis curricular de todas esas cantidades de currículos que tienen algunas diferencias importantes y llega a una situación en la que se convergen, ¿verdad? Hay puntos comunes que tienen los currículos y observando esas coincidencias, se formulan los instrumentos de manera que las preguntas cubran los contenidos aproximados en cada país de la educación primaria, ¿no? En tercer grado y en sexto grado. Entonces, digamos que el YESE lo hace con la finalidad de que las pruebas sean estandarizadas y que permitan hacer comparaciones entre países, ¿no? Recordamos que el mismo estudio lo dice, se llama ERCE, Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Entonces, pues es importante que los resultados permitan la comparabilidad, aunque ese no es el fin fundamental. Pues, el fin fundamental es mostrar cómo está funcionando cada sistema educativo en cada país y hacer recomendaciones a las autoridades, a los gobiernos, para que en función de esas evidencias
formulen políticas y corrijan lo que tengan que corregir, ¿verdad? Bueno, aquí, como les dije, pasaron casi 30 años y el país no participó en ese estudio, de manera que no hubo manera de que la ONU, la UNESCO le hiciera recomendaciones al Estado, al gobierno, para que hiciera correcciones. Y eso nos llevó a lo que revelaron las pruebas que se hicieron en el 2023 y 2024. Y también se hizo una en 2025 de mayo, de aquí, como ya por el ministerio. Nos trajo a situaciones en las que en algunos casos más, casi el 90% en algunos casos, de los estudiantes, de los alumnos, no tienen las competencias necesarias para pasar al grado inmediato superior. Bien, entonces, más o menos cómo ellos hacen ese estudio. Ellos empiezan con un análisis curricular, ¿verdad? Donde involucran los currículos de cada país. Imagínense, eso es como más o menos, en este caso del ELSE 17 se hizo alrededor del año 2017. Es decir, unos 2 años, más o menos 2 años antes de que se ejecutara el estudio, porque el estudio se ejecutó en el 2019. Entonces, después de que se hace todo ese análisis curricular y se llega a la conclusión cómo podrían ser los ítems, las preguntas, y se elaboran los instrumentos, se validan los instrumentos, entonces se aplica una prueba piloto. Con los instrumentos diseñados, se aplica una prueba piloto. Como siempre se hace en estadística, la prueba piloto sirve para corregir la formulación de las preguntas, para ver que las preguntas estén bien redactadas, para ver que las preguntas cumplen con el objetivo de alcanzar lo que se ha planteado en el estudio. Entonces, por eso se hace la prueba piloto. Y en el caso del ELSE 19, la prueba piloto se hizo en el año 2018. Y en el caso del año pasado, del ELSE 2025, la prueba piloto, el ELSE se ejecutó en mayo del 2025 y la prueba piloto se hizo por allá en julio del año 2000, del año 2024, el año 2020, sí, 24. Es decir, casi un año antes, igual que en el ELSE 2019. Un año antes. Y luego de eso, en el caso del ELSE 2019, para más o menos alrededor de un año, llevó el procesamiento de los datos y luego 2 años después, en el 2021, se presentaron los primeros resultados. En el caso del que se ejecutó el año pasado, donde participó Venezuela, en mayo, deben estar en esta parte, ¿no? Ahorita deben estar en procesamiento de datos, deben estar procesando toda esa cantidad de información que se recogía y que dará como resultado, bueno, cómo está la situación de aprendizaje en nuestros alumnos en primaria, de todo tercer grado y sexto grado. Y seguramente habrán resultados entre este año y el que viene. Es decir, cuando cumpla un año en mayo, de mayo al otro mayo del 2027 será que vamos a ver resultados. Esperemos, pues, para ver cómo se estará la situación del aprendizaje, la calidad de la educación. Aunque, como les dije, ya hay algunos datos que produce el mismo ministerio y que yo conozco de primera mano. Sé cómo se hizo todo. Y sé que los resultados son esos. Más, en algunos casos, más del 80% de los estudiantes no tienen competencia para ser promovidos al grado inmediato superior. Bueno, para el caso de estos estudios ERCE, eh, digamos que el promedio general de la evaluación la ubicaron en 700 puntos y una desviación estándar de unos 100 puntos. Es decir, las pruebas que se aplicaban se evaluaban en una escala de puntuación que iba de 0 a 1000 puntos. Ahí se evalúa, de 0 a 1000 puntos. Y lo que se fijó para el 2013 y también para el 2019 es que en América Latina,
El promedio regional estaba más o menos en 700 puntos y una desviación estándar de 100 puntos. Así que eh, podemos decir que aproximadamente pues, más del 50% de los estudiantes se encuentran entre la media menos 100 y la media más 100. Es decir, entre 600 y 800 puntos. En América Latina. El estudio de Venezuela fue terrible. Las pruebas que observamos en el año 2023 y 2024, el promedio está por debajo de 500. Así, así, claro y raspado. Por debajo de 500 puntos. Creo que incluso no llegaba a 400. Acá, si acaso rozaba los 400 puntos. Es decir, que si comparamos con este promedio regional, estaríamos hasta 300 puntos por debajo. Y en algunos casos más, dependiendo del área, por ejemplo, en ciencias naturales. En algunos casos más de 300 puntos por debajo del promedio regional. Y eso observando pues, los indicadores que ya veremos cómo se definieron. Entonces, el indicador básico, recuerde que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, el que está vinculado con la educación. Y dentro de ese objetivo está el objetivo 411, ¿no? Que tenía que ver con la proporción de niños y jóvenes en los grados 2 y 3 y al final de la educación primaria que han alcanzado al menos el nivel mínimo de competencia en lecturas y en matemáticas. Entonces, fíjense, este es el indicador que tiene que ver con los resultados de las pruebas, ¿no? De las pruebas. Este indicador dice proporción o porcentaje de niños que alcanzan el nivel mínimo. El nivel mínimo se refiere a, al, al nivel mínimo de competencias que un estudiante debe adquirir para poder ser promovido al nivel inmediato o al grado inmediato. Ese nivel mínimo también se le llama nivel mínimo de competencias. Las siglas de esto en inglés es MPL, ¿no? MPL es lo mismo que nivel mínimo de competencia, pero en inglés. Entonces, en el caso de América Latina y al Caribe, donde se hace el estudio YESE, ese MPL o nivel mínimo de competencia se encuentra en el nivel 2. Acuérdense que les dije que para la evaluación habían tres niveles de evaluación, nivel uno, 2, 3 y 4, cuyo nivel de complejidad va en aumento desde el uno hasta el 4, ¿no? Entonces, para el caso de tercer grado, el nivel mínimo de competencia es el 2. Es decir, un niño en tercer grado ha alcanzado el nivel mínimo de competencia si tras realizar la evaluación, el resultado de su prueba lo clasifica por lo menos en el nivel 2. Si ha alcanzado el nivel 2, tiene las competencias para pasar al cuarto grado. De ahí en adelante, también si tiene el nivel 3 y también si tiene el nivel 4. Pero si alcanzó el nivel 1, no tiene las competencias suficientes para pasar a lo que sigue, a los grados siguientes. Y en el caso del sexto grado, el nivel mínimo de competencia era, o el MPL, es el nivel 3. Es un poquito más arriba porque para sexto grado se requieren algo más de conocimiento, un poquito más complejo en todas las áreas, lenguaje, matemáticas y ciencias. Entonces, un niño que en el resultado de la prueba se clasifica en el nivel 3 o en el nivel 4, pues del nivel 3 para arriba, entonces se puede afirmar que ese niño tiene las competencias para pasar al grado inmediato superior, sería primer año, se está en sexto grado. Por otro lado, si un niño tras la prueba es clasificado como nivel uno o 2 en sexto grado, entonces no tiene las competencias suficientes para pasar al sexto grado. Así que cuando yo dije, por ejemplo, en sexto grado 80% de los estudiantes no tienen las competencias necesarias, lo que estaba diciendo era que el 80% de los estudiantes están o en nivel uno o en nivel 2, porque no llegan al nivel 3. Y en el caso del tercer grado, ese 80% se refería a que estaban en el nivel 1.
ni siquiera llegaban al nivel 2, porque en tercer grado, para tener las competencias suficientes, tenían que estar en el nivel 2. Bien, entonces, aclarar eso un poquito, avanzamos un poco más y aquí están cómo se definieron esos niveles, con los puntos de corte específicos, según lo que estableció el IESE en el estudio ERCE 2019. Entonces, fíjense, por ejemplo, en lectura ¿cómo se interpreta esto? En lectura de tercer grado, el nivel uno era si el estudiante obtenía una puntuación menor o igual a 675. Estaría en el nivel 2 si el resultado de su prueba se ubicaba entre 676 hasta 728. En nivel 3 si el resultado iba de 729 a 812. Y en el nivel 4, que es el nivel de excelencia máximo, si la puntuación de la prueba estaba por encima de, bueno, igual o mayor que 813. Esa es la manera como se interpretan estos valores para los indicadores. Los indicadores aquí son niveles de desempeño. Nivel uno, nivel 2, nivel 3, y nivel 4. Dice que aquí no hicimos cocientes, ni construimos tasas. Esto es simplemente puntos de corte, intervalos de valores de la prueba para ubicar al niño en algún determinado nivel. Entonces, para matemática, estos son los puntos de corte en que se clasifican cada uno de los niveles. Y en sexto grado, pues son estos que están aquí. Este para lectura, este para matemática y el último para ciencias naturales. Estos datos, Profe, buenos días. Por aquí la estudiante Melissa, disculpe usted que le interrumpa, ¿sí? pero para mí es interesante aquí lo que usted está allí proyectando. Eso quiere decir que con ese cuadro que usted está mostrando en este momento, en cada nivel educativo del estudiante, se le hacía una evaluación interna en la institución para ver si él lograba todo el aprendizaje, o sea, el nivel uno y nivel 2 era que el estudiante todavía no alcanzaba para para poder aprobar el siguiente grado, ¿es así? Más o menos lo que pude entender. exacto, sí. Pero la evaluación no la hizo la institución, la escuela en sí. La evaluación Ajá. la hizo el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Ok, está bien, mi En profe. este estudio del 2019, pero en el 2023, 24 y 25, el ministerio hizo su propia evaluación, aplicando más o menos esta metodología y con estos puntos de corte, hizo la evaluación de cada Ajá. estudiante, una evaluación estandarizada en todo el país. En el Ok, 2024 se tomaron un poquito más de 300 escuelas como muestra. No, tampoco es que se evaluaron todas las escuelas. Se evaluó ok. una Sí, muestra de las una escuelas. imagen. Igual como lo hace el YESE. El YESE no evalúa todas las escuelas de América Latina desde México hasta Chile, sino que ellos tomaron una muestra en cada país, que era algo más de 200 escuelas en cada país. Y eso da como resultado algo así como 4.000 escuelas en toda la región, en toda América Latina. Cuando el ministerio hizo su propia prueba aquí, hizo, eh, hizo la evaluación de más de 300 escuelas en cada prueba que aplicó. Ok. Y eso pues fue, digamos, implicó una cantidad de estudiantes bastante importante. Creo que más en cada nivel, tercer grado y sexto grado, eso implicó más de 10.000 estudiantes. Una muestra significativa, pues, más de 10.000 estudiantes. Sí, porque actualmente podemos, bueno, de los que tenemos, en este caso los compañeros y mi persona que tenemos la experiencia de trabajar en las instituciones privadas o públicas, eh, hablo desde mi punto de vista y desde mi experiencia como tal. Actualmente, en la institución donde yo laboro, que debería, pues considero yo, hacerle una prueba
interna al estudiante si está capacitado para estar en el próximo grado o en el próximo año de bachillerato. Yo tengo actualmente primer año de bachillerato y he visto mucha deficiencia en los estudiantes de lectura y escritura, sin todavía tocar el tema de matemática, de números. Entonces allí considero yo que tenemos como país una parte, estamos muy débil pues en ese aspecto, porque no debería ser que se deba aprobar un estudiante si no alcanzó todos los niveles educativos durante los 3 lapsos que le corresponde. Y aún así se tiene que aprobar. Ah, bueno, sí, exactamente. Cada escuela tiene su propia forma de hacer las evaluaciones, ¿no? Claro, Correcto. que están apegados a una metodología estándar que emana del ministerio. Por ejemplo, en el caso de los muchachos de primaria, no se pueden evaluar en escalas cuantitativas, como es esta prueba de la que estamos hablando, es una escala cuantitativa de 0 a 1000, Es correcto. pero nuestra realidad educativa es que los muchachos en primaria se evalúan en una escala literal, de, Literal, sí. de A hasta E, creo, ¿no? Sí, hasta la D, creo que está ahorita hasta la D. Ah, bueno, entonces, sin embargo, esta evaluación que hace el YESE no la hace literal, la hace cuantitativa. Cuantitativo, Y sí. la evaluación que hizo el ministerio en el 2023, 24 y 25, en mayo de 2025, también fue una escala así de 0 a 1000, no fue literal para la primaria. Se evaluó en términos de cuantitativo de 0 a 1000 para utilizar lo más cerca posible la metodología que utilizó el YESE. Y los resultados fueron esos que le comenté. Así como usted dice, Sí. los muchachos de sexto grado, te digo que en lenguaje, en lectura y escritura, aparecen los valores más optimistas. Por ejemplo, como que el 60% de los muchachos sí tenían competencias para probar, para pasar al siguiente nivel en lenguaje. 50% más, siempre más del 50% sí tenían las competencias, tanto en tercer grado, sobre todo en tercer grado. En sexto grado eso disminuía un poquito, pero cuando se pasaba al área de matemáticas, ahí los resultados, y en ciencia, los resultados sí que son catastróficos. Ahí es, Sí, ahí es donde se observó que 80% y en algunos casos más, mayores porcentajes de los estudiantes no tienen las competencias necesarias para ser promovido al grado inmediato superior. Ahora, ¿qué pasa? exacto. Lo que pasa es que estas pruebas son pruebas de diagnóstico, no son pruebas vinculantes. Es decir, y además son muestras, ¿no? No se evalúa toda la población estudiantil. Esto es para tener una fotografía de cómo está el sistema y además poderlo hacer la comparativa con otros países de la región. Pero la realidad es que el sistema educativo debería tener ese dato, pero no lo tiene o lo tiene disperso. Lo genera, pero no tiene la manera de almacenarlo, digamos, o de utilizarlo, de procesarlo, porque lo que les decía al principio, por ejemplo, la memoria y cuenta del ministerio desde el 2015 no se hace. Entonces el ministerio no tenía manera de reflejar la realidad del sistema porque no tenía datos. Entonces, con estas pruebas que se hicieron 2023, 24 y 25, es que vino a tener una fotografía de cómo estaba el sistema educativo en la actualidad y los resultados fueron impresionantemente desfavorables. Recuerdo que incluso la ministra que estaba antes de Héctor Rodríguez, Yelixa Santaella, fue y presentó los resultados del primer análisis de octubre de 2023, que se hizo la primera prueba, donde el ministerio hizo la primera prueba. Sí, Ella, correcto. ella presentó esos resultados y lo presentó en el auditorio de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello. Y tuvo la valentía de hacerlo, pues. Yo no pensé que fuera a hacerlo, y lo hizo, los presentó, y ahí dijo, mostró esos elevadísimos porcentajes de estudiantes que no tienen competencia para pasar al grado inmediato, es decir, en una calidad educativa
totalmente deteriorada. Entonces lo que se dijo en el momento es que, bueno, esas cifras eran la realidad, es lo que tenemos y que se iba a tener, y se iba a tomar como base, como unos indicadores de base para emprender las mejoras que había que emprender. Y sé que empezó a haber mucho movimiento en el ministerio. Luego se aplicó una segunda prueba en marzo y los resultados fueron idénticos. O sea, es decir, de octubre a marzo no se va a producir ninguna mejoría. Y la que se hizo el año pasado, en mayo, reflejaba exactamente lo mismo porque no se tomaron las medidas que se deben tomar, pues, o se tomaron unas medidas muy timoratas, muy suavecitas, y no se ha impactado el sistema educativo como se tiene que impactar para que esos indicadores cambien. Yo, Claro, yo- exactamente. y yo me imagino que el estudio que hizo la ONU también a través del 10 el año pasado, en mayo, esos resultados van a reflejar lo mismo que reflejaron las pruebas nacionales, sin duda. Otra cosa es que el ministerio quiera que se publiquen, porque si el gobierno del momento no da la autorización, la UNESCO no lo publica. Entonces, vamos a ver, la UNESCO va a tener los datos, pero vamos a ver, vamos a ver si Sí, se permite que los publiquen. Y la cosa sí. cambia, puede ser, ¿no? Porque también es importante que se publique para que veamos que tenemos una determinada situación y a partir de esa situación avanzar con las políticas nuevas que se formulen para que impacten el sistema y esos indicadores se puedan revertir y la calidad educativa pueda realmente mejorar. Pero fíjense que todo esto es viendo unos indicadores, para que te dan la importancia que tienen. En este Claro, caso, profe, porque ahí a través de los indicadores podemos entonces, si se va a sacar algún gráfico, se va a proyectar algún indicador educativo, nosotros tenemos que, por ejemplo, tener una población, tener una muestra y qué es lo que realmente se va a reflejar allí. No podemos hacer algo que sin ningún tipo de desconocimiento, pues. Entonces, de verdad que me gusta mucho todo lo que está proyectando porque yo por lo menos me aprendo mucho la parte teórica porque de ahí parte de que uno pueda tener la práctica. sí, correcto. Sí, esa es la idea, pues, que tomemos conciencia de la importancia que tiene el uso y el manejo de los indicadores, cómo se idean, cómo se formulan, cómo se plantean y cómo se recogen los datos para poderlo definitivamente calcular. Porque en algunos casos se requieren datos que es complejo de recabar. Entonces, estas realidades son espeluznantes. Yo tengo las publicaciones, le voy a colocar los enlaces en el Classroom para que accedan a las publicaciones que hizo el ministerio sobre los resultados de estas pruebas y puedan ver qué fue lo que se reflejó en la calidad educativa de nuestro sistema, sobre todo en primaria, pues, tercer grado y sexto grado. En las áreas que se evaluaron, que fueron el lenguaje, matemáticas y ciencias. Aunque la del año pasado, esa sí no está publicada todavía. La de mayo involucró además a tercer año, noveno grado. Y ahí se evaluó también lenguaje, matemáticas y ciencias. Y los resultados de tercer año son aún más preocupantes que los de sexto grado. Profe, ¿me Ajá. escucha? ¿Sí? Bueno, sí, también estoy como la compañera. Me parece muy interesante el tema de los indicadores. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos tomar una situación hipotética para hacer este estudio o tenemos que tener un dato específico real? Para hacer el ejercicio de la Sí, evaluación de la parte 2 que es con las series de tiempo, lo ideal es que los datos sean reales. No importa que sea de una unidad geográfica más pequeña que no sea la nacional, puede ser de un municipio, de un estado, incluso de una escuela si tienen los datos en el tiempo. Y ya, para construir, para la segunda parte,
que es la evaluación de la asesoría 4, ya yo les voy a dar yo les voy a dar las pautas de cómo lo van a hacer. Y en función de eso, ustedes actúan, pues, y recaban los datos que tengan que recabar. Pero ese ya va a ser en grupo. El de, Bueno, ah, precisamente quería hacerle una pregunta del grupo, ajá. porque yo, por ejemplo, estoy sola, ¿no? Hablé con la compañera, creo, Melissa, me está diciendo que ellos están completos. ¿Me podría yo anexar con ellos? Porque es que no sé cuántos somos ni siquiera, creo que somos 8, 9. Sí, Y pero no con, los grupos no pueden exceder de 5 o 6. ok, Este, bueno, tiene que ver con cuál te alías, porque si no te corresponde, si no te toca hacerlo solo, ¿ok? bueno. Es una tarea pendiente. Utilicen el mismo Classroom y pregunte por ahí a ver cuál pudieran. Pregunté, sí, preguntado, estaba preguntando, pero bueno, por eso hago la salvedad por acá. Bueno, procuren resolverlo en esta misma semana para que ya, porque yo esta misma semana y este fin de semana les voy a colocar las pautas de qué harían Ok, para, para la evaluación, la segunda evaluación. Y esa misma evaluación, si ustedes lo desean, no es obligatorio. Esa misma temática que va para la segunda evaluación, la utilizarían para elaborar un póster. Ay, profe, me gustaría, porque si ya tenemos esta evaluación que es la pendiente que tenemos, que sería el número 2 de la serie de tiempo, Ujú. por lo menos en mi caso, yo como estoy en un liceo, yo puedo trabajar a través de eso, ¿verdad? Sería más, Sí, como más sí. factible para mí. Si tiene datos por más por lo menos de 20 años, tiene, o 20 meses. Sí, Lo importante es que sean datos temporales. Puede ser sí, sí, sí 20 tengo, sí tengo. meses, 20 trimestres, 20 semestres o 20 años. Cualquiera de esas unidades tiene. Sí, 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 los tengo, mi profe. Lo que tiene que usted mandar los lineamientos es cómo se va a realizar este ejercicio para entonces yo tomar mis precauciones. Y con respecto a lo del poste, eso sí es en grupo, ¿cierto? Sí, la evaluación 4 es en grupo, la van a hacer en grupo, porque la van a presentar en grupo en la cuarta asesoría. Que ese Y, sería el poste estadístico, ¿no? y si lo desean, ese mismo informe, porque ahí sí van a presentar un informe completo. Ese mismo informe ustedes lo convierten en un póster, le hacen las Ajá. correcciones que tengan que hacerle y lo presentan Y eso se va a presentar de forma virtual o presencial en el núcleo. en el núcleo. Ok, Bueno, mire, ya me está quedando aquí, ya el sistema me dice que me queda un minuto, es decir, se va a volver a cortar. ok, Entonces, mi profe. hacemos el corte y volvemos para la última parte de esta sesión de hoy. Ok, profe, está bien. Bueno, entonces, para el póster yo sugiero eso, pues, que el mismo informe que ustedes van a trabajar para para la segunda evaluación, una vez que ustedes lo expongan y